tardes, encantada de volver a encontrarme con ustedes. Ojalá nos pudiéramos ver, que estas cosas de la tecnología a veces es un poco golpeante y uno quisiera abrazar y saludar y mirarse en los ojos, pero ojalá lo podamos hacer pronto. De momento estamos aquí en la tercera sesión de este curso sobre el derecho a la vivienda que está organizando el Museo de la Memoria y en el cual estamos colaborando desde la organización Ciudad Común y lo estamos haciendo entre Javiera Martínez y su servidora, la Ana. Partamos. Entonces, este tercer módulo, como lo habíamos programado, va a ser como el más violento, es el que vamos a abordar la violencia de los desalojos en el sentido la expresión más violenta de la violación del derecho a la vivienda. ¿Vale? Tenemos que entender por qué bueno, los desalojos realmente es una práctica que ha existido siempre en la historia y que no es nueva y hemos visto a través de la historia que en general los pobres no están admitidos en los territorios de los ricos y si hay un uso indebido o considerado indebido por quienes detienen el poder, existen estas formas violentas de sacar a la gente, que en España se llaman los desahucios, pero en América Latina se habla normalmente del desalojo. O en inglés se habla de eviction. Puede hablarse de erradicación o también de desplazamiento, porque no solo son sacar a la gente de donde tiene su casa, sino que pueden ser desplazamientos colectivos de comunidades enteras y además a través de mucho espacio en la geografía. ¿Vale? El tema de los desalojos es un tema que estamos trabajando desde hace muchos años a través de varias organizaciones internacionales, pero especialmente voy a mencionar la Coalición Internacional del Hábitat HIC y su grupo que se llama la Red de los Derechos a la Vivienda y a la Tierra, que es una red especializada en los temas de derecho, cómo se enfoca, cómo se construye y cómo se denuncian y se logran reparaciones en caso de violación de los derechos. Y cada año se produce un mapa explicando cuáles son las distintas formas y los números y la distribución geográfica. Es verdad que en general se puede ver que los países más violentos en estos temas de desalojos y de desplazamiento están en África y en Asia, pero posiblemente es posible que en América Latina también, pero tenemos más problemas de estar documentando. Entonces, es uno de los desafíos que tenemos de buscar siempre mayor capacidad de ir monitoreando e ir explicando y denunciando todas las formas de desalojo. Las formas de desalojo, por ser tan evidente y tan bruta, representan la mayor
lucha y el mayor exigencia a las autoridades de parar o de encontrar salidas a los desalojos. Y para esto existe un manual contra, o una guía contra los desalojos que se ha desarrollado desde las Naciones Unidas, porque, bueno, supongo que ustedes que saben cómo se manejan los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, hay en general un relator especial, que es como un especialista del tema específico, y desde el año 2002 hay un relator especial del derecho a la vivienda, y aquí están mencionados los tres que han habido hasta ahora. Primero un arquitecto de la India, Milun Kotari, después una también arquitecta brasileira, la Raquel Rolnick, que es bastante famosa por el libro que sacó y que vino a lanzar en su versión en español aquí en Chile en el 2017 y que se llama La Guerra de los Lugares. Y yo creo que si están interesados en los temas de los derechos humanos y de lo que pasa en el territorio, este libro de La Guerra de los Lugares es muy importante. Y la tercera es Leilani Farah, que es canadiense y ella es abogada. Entonces, eh, los temas de las violaciones, a pesar de, desde el inicio de la pandemia, o sea, desde el mes de marzo, han habido movidas en el mundo entero para llegar a una moratoria de los desalojos. O sea, que no podía, dado la situación sanitaria y la situación de pobreza y de mayores problemas en todo el mundo, dado por este coronavirus, eh, se han exigido a muchos gobiernos de hacer una moratoria. Y como lo vamos a ver en el caso de Chile, sí, hay una ley que intenta como bajar la presión que sobre las ejecuciones judiciales, pero no, no sirve de gran cosa y posiblemente en este año 2020 los temas de la violación y de los desalojos y los desplazamientos está peor que nunca. Entonces, lo que vamos a hacer para entender de qué estamos hablando es reportar casos, unos casos emblemáticos, unos casos que vamos a ver a través de la historia, empezando desde los años 70 y, y que nos lleva hasta el día de hoy. O sea, hemos seleccionado unos cuantos casos y vamos a empezar por la Villa San Luis, y para el reporte de Villa San Luis le toca a la Javiera, que ha sido quien más ha trabajado en todo este intento de recupere de la memoria de Villa San Luis. Ay, sí, gracias, Ana. Bueno, como la Ana decía, nosotros desde el 2015 más o menos empezamos a organizarnos en el Comité en Defensa de la Villa San Luis, que terminó en la Fundación de la Villa San Luis, pero somos como un periodo así pequeñito sobre toda la historia de lo que compone la villa. La Villa San Luis fue un proyecto emblemático urbano social del gobierno de la Unidad Popular que intentaba entregar una solución habitacional digna a las familias que habitaban la ribera del río Mapocho en distintos campamentos, también a la clase trabajadora que trabajaba en Las Condes. O sea, tenía mucho sentido porque la gente, aunque no vivía en Las Condes, pero trabajaba en Las Condes, podía optar a esta solución habitacional. Habían campamentos como Patria Nueva,
La Esperanza, Ho Chi Minh, y el proyecto se empieza a construir desde la Cormu y con distintas empresas constructoras, unas nacionales y otras privadas, y eso también es súper interesante, pero no va al caso. Y desde el 71 se empiezan a entregar las viviendas a la clase trabajadora en este sector que está atrás de la escuela militar, que ahora lo que ustedes pueden ver es todo lo que es Nueva Las Condes, el Parque Arauco, todo eso correspondía a la Villa San Luis, y en ese entonces, en la dictadura, era un terreno súper cotizado y también súper estratégico porque estaba atrás de la escuela militar. Las familias comenzaron a recibir sus viviendas en el 71 y hasta el 76 las familias estuvieron viviendo ahí. Ellos no se les alcanzó a entregar la escritura o los derechos de propiedad porque la Municipalidad de Las Condes no quiso entregarlos desde el 73 en adelante por casos obviamente políticos, y durante ese periodo, desde la dictadura desde el 73 al 76, 78 más o menos, la gente obviamente fue constantemente reprimida hasta que desde el 76 desde el 76 hasta más o menos el 80, comenzaron los desalojos de manera ilegal y muy violenta. Las familias las sacaron en camiones de basura sin avisar, o sea, les entregaban una carta por debajo de su puerta a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde llegaban los militares en conjunto con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Las Condes a botarle todas las cosas y sacar a las familias de manera violenta en camiones de basura. Los desalojos más sistemáticos que hubieron fueron entre el 76 y el 80, y las familias fueron desde la Villa San Luis de Las Condes, que tenía súper buena calidad, tenía 64 metros cuadrados, habían terrenos comunitarios, espacios que estaban pensados para huertos, espacios para relaciones más comunitarias, y las trasladaron a villas militares en las periferias de las llamadas poblaciones callampa. Fueron trasladados, por ejemplo, a Renca, Pedro Aguirre Cerda, a San Bernardo. Algunas familias las dejaron en la calle, literalmente. Y es súper emblemático este caso, porque obviamente hubo un negocio inmobiliario importante donde las fuerzas militares han estado involucradas, porque en dictadura se supone que estos blogs eran entregados, ¿cómo decirlo? El gobierno se los entregaba al Comando de Bienestar del Ejército para fines habitacionales. Pero con la vuelta o la transición democrática, en el año 96, los militares venden estos terrenos a distintas inmobiliarias y a distintas empresas, y ahí en ese intertanto se empiezan a demoler. Se empiezan a demoler estos edificios, y las familias que fueron desalojadas en el año 76-80 llegaron a estas villas militares donde habían muchos centros de tortura clandestinos, las viviendas estaban sin agua, sin luz, sin nada, y ellos tuvieron que empezar a pagar todo de nuevo, siendo que ellos ya llevaban por lo menos 5 o 7 años viviendo y pagando sus dividendos. Claramente esta fue y ha sido una de las grandes violaciones sistemáticas al derecho a la vivienda en Chile. Fueron en total 1.034 viviendas las que fueron desalojadas, deben ser alrededor de 5.000, 6.000 familias, y claro, constitucionalmente no existe el derecho a la vivienda en Chile, entonces no ha sido posible poder tener alguna reparación digna a esto. Lo interesante es que las familias, luego cuando llegan a estas villas militares,
la política habitacional durante la transición democrática ha generado que las familias vivan de manera súper precaria e indigna en las viviendas porque no han tenido ningún tipo de mantención. Entonces, es súper interesante que desde la lucha por una vivienda digna, desde que en la Unidad Popular se le entregó en conjunto, lucharon y construyeron este proyecto habitacional, los desalojan y ahora han tenido que vivir en condiciones súper precarias debido a las políticas habitacionales de la transición y aún así no ha habido respuesta. Lo contemporáneo ha sido que desde el 2015 nosotros empezamos a volver a organizar a las familias porque muchas de las familias que fueron desalojadas no confiaban en la institucionalidad claramente porque los ha dejado votados el Estado por décadas. O sea, hay personas que se acuerdan cuando ellos tenían 6 años que fueron desalojados por metralleta. Entonces tuvimos un proceso de reorganización popular junto con la familia y creamos esta organización del Comité en Defensa de la Villa San Luis y durante 3 años más o menos estuvimos luchando, resistiendo, movilizándonos hasta lograr que el terreno, donde el último pedazo de terreno donde quedaban los últimos bloques, fuera protegido como un monumento histórico nacional debido a los valores inmateriales que refleja ese espacio, que fueron las violaciones que las familias vivieron durante esa época. Y ese yo creo que es el pequeño gran paso que nosotros junto a las familias y muchos otros, obviamente Ana también estuvo y ha estado en esa pelea, es dejar un símbolo de lo que pasó ahí y de lo que no debería volver a pasar. Y ahí yo creo que el gran avance sería incorporar el derecho a la vivienda a la Constitución para ver si es que se puede hacer una medida legal que pueda reparar dignamente a las familias. ¿Corre la lámina? Ahí está. Eso Eso es lo que es está ahora. para entender. Sí. Bueno, este es el terreno que queda. Han ocurrido muchos hechos históricos, por ejemplo, antes de que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara este espacio como un monumento histórico nacional, la BIN junto con la empresa constructora decían demoler de manera ilegal esto del 2018. Y es súper interesante, que tampoco viene a este caso, pero la diferencia de la construcción de ciudad que nosotros, o que por lo menos en el gobierno de la Unidad Popular se estaba pensando, a la construcción de una sociedad neoliberal que podemos ver atrás. Entonces yo creo que la villa, además de las violaciones a los derechos, al derecho a la vivienda y a los derechos humanos en general, que ocurrieron, también tiene una perspectiva política del desarrollo de la política habitacional y en distintos momentos históricos. Entonces, y obviamente la corrupción desde los militares y el Estado y todo lo que tiene que ver con la transición y los pactos de silencio. Así que es. Ahí, bueno, si tienen comentarios y dudas, al final lo podemos también comentar. Dale nomás, Muy Ana. bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Javi. Y ahora empalmamos y avanzamos en la historia para entender que el caso emblemático de Villa San Luis ha sido multiplicado por muchos otros momentos. Por favor, la siguiente. Otros momentos de erradicación y de desalojos que se dieron en distintas partes de la ciudad. Está este mapa realizado por Flaxo Chile en los años 80 y entonces que reporta los distintos movimientos de familias sacadas de tomas y
y llevadas a otros asentamientos. Lo que vemos en este mapa es como esta mancha en la Pintana, corresponde a la población El Castillo, que ha recibido miles y miles de familias de todas partes, también de Villa San Luis y de distintas partes. Lo que sí vemos entonces es que es como un proceso de limpieza. La dictadura aplicó un criterio de que todo terreno de buena rentabilidad y que esté ocupado, había que limpiarlo y mandar a la gente sobre terrenos de poca rentabilidad. Y se han desplazado 150.000 personas entre el 81 y el 84. Después hacemos un salto porque durante la primera fase de transición democrática, los desalojos no han sido tampoco las tomas, espérate, si regresamos a la anterior, si vemos que desde la misma Pintana hay el desalojo, por ejemplo, de las dos grandes tomas que hubo a principios de los años 80, que es la Cardenal Silvano Enríquez y la Monseñor Fresno, y cada una de más de 3.000 familias y que también han sido desalojadas, erradicadas y limpiadas. Ahora sigamos. Entonces, ya a finales de los años 90, por un caso que se llama el caso Nasur. Nasur es un señor, el dueño de estos terrenos, que estos terrenos estaban con una dedicación definida por el plan regulador como área verde. Y entonces él se sentía como afectado porque no iba a poder ganar toda la plata que esperaba de estos terrenos. Y él mismo ha incidido en que el terreno se ocupara y se diera la gran toma de Peñalolén, que se ha desarrollado entre el 99 y el 2003. Yo puse 2010, porque de hecho las últimas casas de la toma fueron 20 años después. Lo que sí creo que es muy importante explicar aquí es que el término la práctica de las tomas en toda América Latina, no solo aquí, muchas veces están relacionadas con intereses inmobiliarios y con intereses de ver qué mejor provecho le puedo sacar del tema. Sigamos. Otro tipo de desalojo, bueno, en el caso de Peñalolén es el mismo ministerio que llevó a la gente a distintas soluciones. A principios de los años 2000 empieza otro tipo de desalojo que afecta a los conjuntos de vivienda. Si se acuerdan de las fotos que hemos presentado en las primeras clases, en donde salía este conjunto de volcán, o del volcán San José en Puente Alto, vemos una parte de Volcán 2 en el 2005, en donde están todavía todas las casas, y en 2015 cómo se va desalojando y cómo se va destruyendo. Lo que sí es el Estado que facilitó la construcción de techos para los pobres y después dice, ay, es muy malo, entonces lo vamos a demoler y lo vamos a cambiar. Y lo que sí vemos es que el proceso de demoler para el Estado es mucho más complicado que construir, porque es un protocolo que no saben hacer y lo hacen muy mal. Y lo que hemos visto
es que en el caso este del volcán, entre 2005 y 2015, en 10 años, ha pasado más de 10.000 familias entrando, saliendo, en arriendos, subarriendos, tomas, erradicaciones, desalojos de todo tipo. Avancemos. Y esto es unas imágenes de Villa el Volcán. Dale. Otro tema muy conocido es en el sector Pedro de Valdivia de Temuco, en donde un conjunto de vivienda construido también a mediados de los años 90, lo hicieron porque había que hacer muchas viviendas y la hicieron con construcciones metálicas sobre un terreno que estaba lleno de agua y se empezaron a oxidar las estructuras. Bueno, al final hubo una decisión de demoler esto. Y lo que hubo es que la forma de sacar a la gente, esta forma de desalojar, llevando a las familias un voucher, o sea, un cheque, para que buscaran alguna solución en donde pudieran. En la mayoría de los casos muy lejos, a 30 kilómetros, llegando casi a Cunco, en el sector de San Ramón, pero son, digamos, formas de erradicación llevadas por el Estado. Otras formas de desplazamiento se han dado en la ciudad de Talca por el terremoto del 2010, donde los intereses inmobiliarios han hecho que la gente que vivían en pleno centro, en casonas grandes, han tenido que salir y ser erradicadas en proyectos en la periferia. Avancemos. Un caso que voy a explicar con mayor detalle es el caso de Villa Futuro en Chiguayante. Aquí también queríamos dar la voz a la dirigente, la Bárbara Orrego, una dirigente sindicalista que vive en este conjunto del Serviu de mediados de los 90. Aquí tenemos una foto aérea que corresponde antes del terremoto, en donde se ven todos los conjuntos que eran típicos de los conjuntos, los bloques de 3 pisos, pero que en el caso este de Chiguayante y de Villa San Futuro estaba construido en la orilla del río Biobío. Y existe un proyecto de hacer ahí una costanera y por supuesto entonces estos terrenos entregados para la vivienda de los pobres estaban atrayendo colmillos muy largos de intereses inmobiliarios y tratando de reconvertir estas áreas de vivienda de los pobres en proyectos jugosos inmobiliarios. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, es que en la noche del terremoto, el 27 de febrero del 2010, de los 29 ¿cómo se dice?, blocks del conjunto, uno cayó. Uno cayó por un problema del suelo, por un problema de estructura, no se sabe, pero cayó uno solo. Y el 11 de marzo, cuando asumió el primer gobierno de Piñera, llegaron ahí y declararon, este conjunto hay que demolerlo. ¿Y cómo vas a demoler si eran 900 familias que eran propietarias de cada uno unas viviendas? Por supuesto, viviendas bastante malas. Avancemos para ver un poco. Esto es el típico, las viviendas de bloque C, como se llama en la jerga del Mimbu,
que son departamentos que van alrededor de unos 40 metros cuadrados, pero que tienen una calidad de vida terrible, definida por estas escaleras y por estos patios y por este diseño carcelario que es bastante terrible. Entonces, ¿qué hizo el Serviu en el 2010? Y son las trabajadoras sociales del Serviu que tuvieron que ir de departamento en departamento y decir, váyanse. Les damos un voucher de 280 UF y váyanse a buscarse una casa donde sea. Y con 280 UF de valor comercial en Concepción, en aquel entonces no se conseguía ni arriendo, ni nada, ni mucho menos una vivienda. Algunos consiguieron comprarse algo, pero muy lejos, ahí más allá de Santa Juana, y se fueron la gente obligada, porque no tenían más remedio, y como dice nuestra amiga la Bárbara Orrego, las familias, más de 800 familias se fueron. Durante un año se gastaron la plata que habían recibido del Serviu en sendos asados y televisores y regresaron porque no tenían dónde vivir. Y entonces tenemos un fenómeno de personas desalojadas y desalojadas por acoso inmobiliario hecho por el Estado. Y esto en términos técnicos se llama mobbing, que es esta presión que normalmente la hacen los privados, pero en el caso de Chile hecho por el Estado. Y la gente se va, pierde la propiedad de la vivienda y tiene que volver y tiene que volver a ocupar su vivienda como si fuera un campamento. Y entonces se tuvieron que colgar otra vez de la luz, tuvieron que hacer todos los trucos que conocemos para tener acceso al agua y durante años se han instalado ahí muy mal y con la presión del Estado diciendo que esto se iba a demoler y demoler. Lo que sí es muy importante es que desde un inicio, un grupo de 30 familias decide de aquí no nos vamos. Y nos organizamos y resistimos. Y este núcleo de 30 familias al cabo de 4 o 5 años ha logrado ya aglutinar a la mayoría de las familias viviendo muy mal y ha logrado sentar presión suficiente sobre el Estado para crear una mesa técnica y una mesa técnica que definiera la radicación, la reconstrucción del conjunto ahí mismo, ¿vale? Y entonces esto es una de las inauguraciones de las 400 viviendas que ya están instaladas y todavía están en construcción 150 más. Esto será, digamos, de casi 900 familias, el conjunto va a ser redistribuida entre unas 700 familias. Esto es el caso de Villas Futuro de Chiguayante, que demuestra lo que nos explican los relatores especiales de la vivienda, que la única forma de resistir y de luchar contra la violencia del desalojo es la negociación, es sentarse, negociar paso a paso para poder corregir esto. Es un caso excepcional, dale.
más corta, que es las viñetas en Cerro Navia, que era uno de los conjuntos más terribles que había construido la dictadura en el año 85 y que un conjunto realmente terrible, pero ahí también lo que se logró es trasladar, ¿no? Trasladar todo el conjunto de las viñetas a pocas cuadras, a unas 3, 4 cuadras, a Lomas de Prado. Y ahí también, ¿por qué? Porque la organización local, la municipalidad de Cerro Navia y el apoyo de diputados logró exigir del ministerio otra forma de actuar y no destruir forma como lo hicieron en Puente Alto o en Temuco. Avancemos. Entonces, ahora ya hacemos un salto en la historia y nos llevamos al año pasado. Y el año pasado en el norte. Sabemos, como ya lo había mencionado en las clases, en el norte la realidad del extractivismo y por la realidad minera de estas ciudades hay un gran flujo migratorio porque son ciudades de oportunidad y son ciudades en donde hay demandas y propuestas y algunas oportunidades de trabajo. El año pasado, en el campamento Freibón, en Calama, es un campamento que se instaló durante 7 años en un terreno fiscal bastante céntrico y que durante 7 años lo intentó negociar con las autoridades la posibilidad de erradicación y de desarrollar un proyecto. Sin embargo, en paralelo, por la presión inmobiliaria, ya había un proyecto de hacer ahí un conjunto de vivienda que no era para la gente pobre. Y en el caso de Freibón, la gran mayoría de las 870 familias son bolivianos, son peruanos y son gente que por decisión de la municipalidad con el gobierno regional y entonces también con el Ministerio de Vivienda, entra en la madrugada y lo saca a la gente. Y a diferencia de lo que explicaba Javi del caso de Villa San Luis, en el caso de Freibón, se dejó a la gente en la calle, sin ni una frazada, a las 6 de la mañana de Calama en el mes de julio, con 4 grados bajo cero. Nada, ni trasladados, nada. Sacado y incendiado y la topadora o la maquinaria que entra a destruir. Y el otro caso bastante fuerte y golpeante es de este año, durante la pandemia, de Pozo Almonte. Pasamos la siguiente. Y entonces ahí tenemos un terreno y Pozo Almonte, yo nunca he ido a Pozo Almonte, pero es una ciudad relativamente chica, ¿no? Y que tiene terrenos fiscales todo alrededor y en cantidad. Pues este terreno Milenio, que es también de propiedad fiscal, ha sido ocupado por 115 familias peruanas y que durante la pandemia, en el mes de agosto, han sido también desalojadas. Hemos intentado recurrir a la ley que en el mes de marzo impedía que los tribunales
extendieran este tipo de orden judicial, pero en el caso este no es una orden que viene de los tribunales, sino que vienen del ministerio. O sea, es el Estado otra vez que está sacando a la gente y dejándola en la calle en plena pandemia. Avancemos y llegamos al último caso que queremos compartir hoy con ustedes, que es el tema general de la violencia que afecta a miles de familias migrantes en dos distintas formas: los desalojos individuales y los desalojos colectivos. Para esto hicimos, como lo verán, en el caso que vamos a reportar ahora, se hace referencia de esta toma en Colina, que se llama el Campamento Israel, y que ahí siguen, pero siempre con esta duda y esta situación de total inseguridad, que es la esencia misma, el atributo número 1 del derecho a la vivienda. Entonces, lo que hicimos es invitar a un dirigente del Movimiento de Acción Migrante, MAM, y el compañero Francisco Basso. Él es peruano y pertenece también al movimiento de pobladoras y pobladores Vivienda Digna, y él nos va a explicar cómo siente y cómo ve el tema de los desalojos. Entremos. Y ojalá funcione. Bien, Pancho, por favor, te pedimos tu contribución desde el Movimiento de Acción Migrantes para que podamos entender qué representan los desalojos que afectan especialmente a las familias migrantes. Gracias, Ana, por la invitación. Creo que es importante que vayamos conociendo los espacios y haciéndole llegar a la gente en general preocupaciones sobre lo que está pasando con la población, y en particular en este caso queremos hacer referencia a la población migrante. Nosotros como Movimiento de Acción Migrante trabajamos básicamente en la incidencia para la generación de políticas que hagan realidad el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Derechos humanos de los migrantes que son similares a los derechos humanos de cualquier otra persona de oeste u otro país. En ese sentido, encontramos en nuestro trabajo que había un área, un segundo momento del trabajo. El primer momento nuestro estuvo más referido a otros temas que van en relación a la situación de la gente y su documentación. Aquí en Chile, si no tienes DNI, gente no existe. Entonces, ¿cuáles eran todos los caminos para lograr eso? Y esa ha sido toda una lucha en torno a las leyes y a las medidas políticas que se han tomado durante los últimos años. Junto con ver el tema más inmediato de los documentos, de la regularización de las personas, nos preocuparon temas inmediatos, que eran el tema de educación. Llevaban niños que no tenían acceso a la educación acá, o hijos de migrantes que a pesar de haber nacido en Chile tampoco lo tenían. Temas de salud, esos temas ocuparon en primer momento la preocupación. Pero conforme se fueron consolidando las organizaciones, entendiendo un poco más los diversos problemas que atravesaba la gente, el trabajo, en otras áreas, arribamos a un tema que era el de la vivienda. Y en ese tema nos encontramos con una organización de pobladores, en una marcha de los migrantes, que siendo pobladores chilenos y pobladoras reivindicaban el derecho de los migrantes a tener una vivienda digna. Y eso estableció un primer vínculo, y a partir de ahí ese vínculo ha ido creciendo conforme se ha ido trabajando.
tanto aquí como en regiones, abriéndose situaciones distintas que no se manejaban. Primero estábamos hablando del tema de la vivienda en la ciudad, pero nuestra percepción, o más bien el foco de lo que teníamos, era la situación de pobladores en situaciones de hacinamiento o arriendo de costos injustificados, altísimos, en condiciones precarias, etc. Pero después comenzó a aparecer con mucha fuerza otro espacio, que era el espacio de los campamentos, que eran más notorios inicialmente en el norte, en Antofagasta y Iquique, y luego vemos que eso creció también aquí en Santiago. En ese contexto hemos establecido una cierta relación, en una serie de trabajos conjuntos, ante estos tipos de temas que hemos mencionado. En el momento actual, entendemos que hay dos tipos de desalojos. Los desalojos individuales, que se han agravado enormemente durante todo este periodo de crisis y pandemia, en el que la gente más vulnerable, en situación de mayor vulnerabilidad, es población migrante y en muchos casos cuyas cabezas son mujeres. Y con los cierres que ha habido de espacios laborales, mucha de esta gente ha perdido su vivienda y han sido desalojados de donde vivían, o antes de ser desalojados simplemente tuvieron que salir. Esto se ha reflejado en el crecimiento impresionantemente grande en el último tiempo de campamentos dentro de algunas ciudades. En el caso de Santiago encontramos, donde habíamos encontrado pequeños campamentos en Maipú, hoy ya son inmensos. Encontramos campamentos nuevos en Lampa, y en Lampa, por ejemplo, de 1.200 familias con las cuales vimos, la mayoría de los migrantes, de los pobladores y pobladoras eran migrantes peruanos, es decir, migrantes que tenían ya algún tiempo en Chile y que por las condiciones que señalaba anteriormente de acceso al trabajo, se vieron obligados a dejar los arriendos que tenían en la ciudad y partir a hacer parte de los campamentos. Esto nos parece que es relevante porque es gente que ya tenía tiempo en Chile, tenía algunos años acá, pero la condición es tal que no pueden mantenerse con las condiciones de empleo existentes y el alto costo de los arriendos. No es gente que recién llegó y al no encontrar vivienda fue para allá, no, ya pasó, está en alguna medida ya inserto en lo que hay acá, sin embargo eso no es suficiente para poder sobrevivir. El segundo ámbito son los desalojos colectivos, es decir, las políticas del Estado frente a las situaciones en que la gente está obligada a tomar terreno. Sobre eso encontramos también que se utilizan diversas justificaciones, pero que en el fondo es cómo organiza la ciudad y cómo se pretende seguir una ciudad cada vez más desigual, más fragmentada, en la que prima los derechos individuales de propiedad, los negocios, el Estado de los privados sobre las necesidades reales de la población. Entonces nos encontramos ahí los desalojos, el intento de desalojo de algunos campamentos, lo ha habido en Copiapó, se ha intentado en alguna medida en Antofagasta, aunque menor. Ahora hay una amenaza de posible desalojo de Alto Hospicio con la construcción de un camino. Y en fin, si nosotros revisamos un poquito más atrás de eso, la justificación normalmente ha sido problemas de riesgo o proyectos de largo plazo que tenía el Estado. Sin embargo, si vas atrás de esa información, te encuentras que la predicción que hay ahí es que son espacios que están destinados a otro uso, por ejemplo, la especulación de la tierra. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, es muy claro que la zona de los campamentos, donde el riesgo está planteado por los tendidos eléctricos, esos tendidos tendrán que salir en algún momento, no pueden pasar ya por la ciudad. Sin embargo, la idea no es la seguridad la que prima, sino las posibilidades en el mediano plazo de transformar eso en zonas habitacionales manejadas por las inmobiliarias, dado el sector privilegiado que se encuentra en una altura de la cual no tiene una visión del conjunto de la ciudad. Vas a encontrar el mismo comportamiento en otros territorios
vimos en San Antonio, el crecimiento inmenso que hay en eso. Y lo grave en todo este proceso es como ha sido sumamente explosivo. En muchos casos ni siquiera ha podido seguir los procesos normales que han seguido las tomas de terreno, en las cuales la población se iba organizando hasta tener un consolidado de fuerzas y con eso tomar un espacio. Al hacerse de esa manera se garantizaba cierta calidad de convivencia dentro de la gente. Hoy en día no hay nada de eso, son respuestas inmediatas. Entonces esas tomas tienen dificultades para organizarse internamente. Y por supuesto que el Estado no brinda ningún tipo de ayuda a mejorar esa situación. En cuanto a los desalojos que han habido colectivos, ustedes han visto que en Santiago, el Manuel fue la zona de Colina, ¿no? Una violencia impresionante, con la destrucción de los pequeños o pocos bienes que tenían los vecinos, y sin ninguna alternativa de ubicación. Entonces nos encontramos frente a un problema que va a seguir creciendo, más en época de pandemia. Entonces pasa a ser no solamente un problema de vivienda, sino de salud pública. Dificulta poder hacer un enfrentamiento claro a la expansión de la pandemia. Yo plantearía en primer momento por ahí las líneas de lo que sentimos como más inmediato. Si tienes alguna pregunta, quieres profundizar en un tema, dime. Muchas gracias. Yo creo que entonces agradecemos a Francisco Vaso este testimonio desde el Movimiento de Acción Migrante, MAM, y que creo que viene a complementar los casos que hemos intentado presentar hoy. Lo que se me olvidó decir es por qué no teníamos aquí a Bárbara Orrego de Villa Futuro, es que sí la estuve buscando y por fin pude hacerle la entrevista, pero no le funcionaba ni el teléfono ni el computador, así que ha sido un poco complicado. Pero sí, ayer por la mañana temprano estuve conversando con ella. Y como frase final sobre estos temas de la violación y la imposibilidad o la muy difícil posibilidad de recurrir a la justicia para primero encontrar solución y negociar y proponer alternativas y proponer formas de erradicación. Esto todavía no lo podemos hacer. Para esto tenemos que cambiar la Constitución, pero lo que sí es evidente es que el derecho a la vivienda lo tenemos que seguir construyendo a diario y lo tenemos que seguir construyendo desde la calle. Si se acuerdan de estas tres dimensiones en las cuales se mueve la construcción de los derechos, primero la movilización del valor en sí, después la movilización social para exigir el respeto de este derecho y al final la dimensión político-institucional que define los instrumentos. Entonces, yo creo que estamos ahora en este momento excepcional de poder incidir en un cambio constitucional en Chile y es el momento real también de exigir que el derecho a la vivienda corresponda a que la gente tenga un lugar donde vivir en paz y dignidad. Y con esto seguimos la ya tradicional